Bendiciones abundantes en Cristo Jesús, mi amado hermano de Iglesia Casa de Dios, mi hogar. Les saludamos afectuosamente en Cristo Jesús, deseando que la paz de Dios y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por sus vidas, por el tiempo que disponen, a que juntos nos edifiquemos, juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy estaremos iniciando una nueva serie con el título Controla el enojo. ¿Cómo controlar nuestro enojo? Sería nuestra nueva serie que iniciamos el día de hoy. Vamos a orar, mis amados hermanos, antes de empezar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Inclinamos nuestros rostros en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo, que a través de ese sacrificio maravilloso tenemos vida eterna y vida abundante en Cristo Jesús. Dispón nuestro corazón, dispón, Señor, nuestros oídos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y ser edificados y fortalecernos y crecer juntos en el nombre de Jesús. En cuanto a mí, Señor, pongo mis labios en tus manos, pongo mi vida, mi corazón, úsame para tu gloria, Señor Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mi amado hermano. Vamos a iniciar con nuestro estudio, con esta nueva serie, el enojo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Te alabamos, Señor Jesús. La ira y el enojo ha sido un problema universal que se experimenta en cada cultura y en cada generación. Ninguno estamos inmunes al veneno de la ira, del enojo. Puede causar saturación en las personas y puede dañar las relaciones más íntimas, más cercanas a nuestras vidas. El enojo forma parte de nuestra vida. En nuestra época, en nuestros tiempos, vivimos en una época donde las personas son muy sensibles y estallan a cualquier provocación, es decir, son de mecha corta o mecha o sin mecha. No estamos exentos tampoco, mis amados hermanos, de caer en este tipo de emociones negativas. Emociones negativas sería el nombre, porque la ira y el enojo son emociones. Pero en este tema debemos preguntarnos la causa de este enojo. Así, al intentar llegar a las raíces, podemos intentar conocer si nuestro manejo de nuestro enojo es adecuado. A muchos nos sorprenderá saber que el enojo es muy útil para resolver nuestros conflictos diarios. Necesitamos tener una educación emocional de parte de Dios porque nuestro manejo del enojo suele ser deficiente. No estamos solos, mis amados hermanos, en este aprendizaje. Estamos siendo edificados, estamos siendo todos instruidos para el manejo y el control del enojo. Vamos a aprender a lo largo de esta serie algunos factores importantes, herramientas poderosas para canalizar nuestro enojo para una bendición y entender que el enojo y la ira forman parte de nuestro equipaje emocional con el que fuimos diseñados. Que un mal manejo de estas emociones puede dañar nuestras relaciones y nuestra carrera profesional y laboral. ¿Cómo evitar almacenar la ira? ¿Cómo enojarse para hacer bien? ¿Cómo canalizar el enojo para bien? ¿Cuáles son las características del buen enojo? ¿Cómo sanar las heridas no resueltas que son causantes del enojo? ¿Cuáles son las actitudes que debemos dejar
para lograr un adecuado manejo de este sentimiento, el enojo. Cómo manejar situaciones difíciles y apaciguarlas. Cómo vivir gobernados por la paz de Dios y transmitirla a otros. Son algunos temas que se estarán tocando en nuestra serie. Es una buena oportunidad para aprender a controlar nuestro enojo, mis amados hermanos, ya que, vuelvo a repetir, el enemigo se ensaña en estas áreas en la vida de los cristianos. Veamos entonces el enojo y la ira, que son sentimientos legítimos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo e indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Salmos 78, 49. Solemos repetir que Dios es amor. Esto es una gran verdad, pero la otra cara de la moneda es que Dios es justo. ¿Qué siente Dios ante la injusticia? ¿Cuál es su reacción? Comprender esta faceta es sorprendente. Dios experimenta el sentimiento de la ira. El cielo se indigna ante la injusticia. En la Biblia, Pablo nos revela más acerca de esto. La gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios, y el Dios Altísimo está muy airado por toda esa maldad e injusticia. Romanos 1:18. Nosotros fuimos creados a su imagen. Él reprodujo en nuestro mundo interior su propio carácter. Dios se enoja y nos ha dado esa capacidad a nosotros. Es útil remarcar una sutileza. Quienes han estudiado la Biblia en su idioma original, existe una diferencia entre la palabra enojo y la palabra ira. Hay una diferencia en cada palabra, en su significado en el idioma original. Son dos palabras distintas. Ira y ira en el idioma original, el enojo está en un nivel menor que la ira. Nos enojamos cuando un disgusto muy fuerte produce una molestia en nosotros. Podemos expresarlo a través del tiempo, o sea, se va acumulando. En cambio, la ira se relaciona más con un arrebato, con una emoción en el que alguien pierde los estribos. Si la ira pierde el control, se puede derivar en violencia. Dios no tiene que aprender a controlarse, porque su espíritu, el Espíritu Santo, es de dominio propio. Segunda de Timoteo 2:7. Pero nosotros sí necesitamos el control y el dominio propio. Por eso es útil realizar estas distinciones para hacer un diagrama de escalas de estos sentimientos, de estas emociones. De esa manera podremos reconocer qué es exactamente lo que estamos sintiendo y así ser más precisos en el manejo de nuestras emociones. En orden ascendente colocaríamos primero disgusto, segundo molestia, tercero enojo, cuarto ira. Conocer estos matices nos permitirá manejar la ira, porque al identificar cuál es la intensidad del enojo y cuando aumenta, podemos intervenir para que no caigamos en la ira. Las emociones fueron dadas por Dios y no debemos de resistirlas, pero sí reconocerlas
que las emociones debemos aprender a manejarlas. Por ejemplo, estar triste en ocasiones está bien, pero si nos pasamos de intensidad de tristeza, podemos caer en la depresión. Enojarse está bien, pero pasar a un momento de ira desmedido, no, porque ésta puede manifestarse en violencia. Dios nos creó como personas pensables y racionales, pero también emocionales. Cuando se introdujo el pecado en el mundo, nuestro diseño emocional persistió, pero nuestras emociones sufrieron un desorden. Dios puso en nosotros toda una área emocional para que forme parte de nuestra cotidianidad, de nuestra vida diaria. Sin emociones, nuestra vida sería insípida. Por eso no debemos pensar que existen emociones buenas o malas. Solo existen emociones, pero bien gestionadas son expresadas de una manera ordenada. Esto es válido para las emociones del enojo y de la ira. La ira no necesariamente tiene que ser pecado, porque Dios ha puesto dentro de nosotros la parte emocional que incluye la ira. Si no tienes capacidad de airarte o de enojarte nunca vas a llegar a mucho en la vida. Debemos reconocer que el enojo y la ira forman parte de nuestra vida diaria y que podemos manejar estas emociones de manera adecuada. Pero también lo que gobierna en nuestro mundo interior, primeramente debemos someternos al gobierno de Cristo. El desorden de nuestras emociones se encuentran con el Dios de orden cuando nos sometemos a Cristo. Dios es un Dios de orden y nos da orden a nuestras emociones. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que, teniendo un organigrama, primero empieza con un disgusto, después se va a una molestia, después escala a un enojo y finalmente escala a la ira. Debemos de saber detectar cuando empiezan ese sentimiento a generar fuerza. Entonces debemos de intervenir y parar cualquier indicio de enojo que vaya acumulándose, porque recordemos que el enojo se puede ir acumulando hasta llegar a la ira. La ira definitivamente ya es un momento, un arranque de histeria, un arranque de una emoción muy fuerte, una emoción negativa, que la ira nos puede llevar a la violencia, y la violencia genera más violencia. Entonces, mis amados hermanos, el enojo también nos puede llevar a hacer cosas buenas, porque nos da una determinación, nos da una decisión, nos da firmeza, nos da fortaleza y nos da también el valor que necesitamos para emprender alguna actividad o inclusive para enfrentar algún temor o alguna situación que nos ha estado afectando. Entonces el enojo, tiene un lado positivo y maravilloso. Lo importante es, mis amados hermanos, saber controlar con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, esas emociones, esos sentimientos que fueron dadas por Dios para cada uno de nosotros. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mis amados hermanos, vayamos pues detectando dónde está la raíz, dónde está el problema, dónde está la causa de nuestro enojo, para poder desde un inicio, desde que empieza, como dijimos, con una molestia, con un disgusto, y después un enojo,
y al final la ira. Pero reaccionemos, mis amados hermanos, para detener. Recordemos que hay un dicho que dice que el que se enoja pierde. ¿Y qué es lo que uno pierde, mi amado hermano? Pierde uno las bendiciones, pierde uno las relaciones importantes, las relaciones amadas, las relaciones cercanas a causa de que no detectamos a tiempo un disgusto, una molestia, y se convirtió en un enojo, y el enojo se siguió acumulando por días, y finalmente fue como una olla de express que explotó. Fue tanto el acumulo del enojo que se acumuló como una olla express hasta que ¡pum!, explotó y se convirtió en ira, y la ira se va a la violencia. Gloria a Dios. Vamos a poner pues que el Señor nos dé sabiduría para tener un control adecuado, un manejo adecuado de nuestro enojo, que no se convierta en ira. Pero entendemos, mis hermanos, que estas emociones, que estos sentimientos, que estas emociones son puestas por parte de Dios en nuestra forma de ser, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad. Lo importante es saber dar un control adecuado del enojo y de la ira, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Espero que este estudio nos haya dado claridad, que en nosotros está el controlar, el detectar el enojo desde un principio para no afectar a nuestras relaciones más cercanas, más amadas, porque no gestionamos, porque no manejamos adecuadamente ese temperamento explosivo, ese temperamento que nos lleva al enojo y nos lleva a la ira. Que el Señor nos ayude. Le damos gracias por su palabra. Oramos, mis amados hermanos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu hermosa palabra. Gracias porque nos has hablado, nos has mostrado que no somos robots, que no somos seres inertes, que tenemos sangre en las venas, que tenemos sentimientos, que tenemos emociones, que nos has dado, nos has capacitado con enojo, con ira, pero que nos enseñas a dar un manejo adecuado de nuestro enojo, de la ira, para sacar provecho, Señor, y sacar, Señor, con decisión cuando viene un enojo, enfocarlo para bien, enfocar ese enojo para que sea bendición y no maldición en nuestras vidas. Bendice a cada hermano de Casa de Dios Mi Hogar, cada persona que escucha este audio, que sea de edificación para sus vidas, que sea un audio que vaya, Señor, a traer bendición y instrucción en nosotros. Mi amado hermano, como vimos ya para cerrar, hay diferencias entre la palabra enojo y la palabra ira. Enojo es algo más simple, algo que podemos controlar si ponemos la atención y lo desechamos. Ira, cuando se acumula el enojo, se sigue acumulando hasta que explota y nos lleva a la ira. Son dos palabras con dos significados, pero uno va a detonar el otro si no sacamos de nuestra vida el enojo, si no detectamos dónde está la raíz, qué es lo que nos está molestando, qué es lo que nos está llevando a esa actitud, a ese sentimiento de enojo. Que el Señor nos ayude a ser mejores cada día. Hermano, Dios le bendiga abundantemente. Bendiciones para todos. Nos vemos en nuestro próximo estudio de nuestra serie Controla tu enojo para la gloria de Dios. Bendiciones, mis hermanos.